Hoy, viernes 17 de julio, nosotros nos encontramos en el Evangelio con una escena que quizá nos sorprende por su dureza. Comenzamos este rato de oración en la presencia de Jesús, pidiéndole luz, pidiéndole gracia. Es el rato de la mayor intimidad con el Maestro. Señor mío Jesucristo, yo creo que estás aquí, que me ves y que me oyes. Yo te adoro con profunda reverencia y te pido perdón de mis pecados. Ayúdame con tu gracia, Señor. Ilumina este viernes, que quizás para muchos es estival de descanso. Que tu palabra sea hoy el motor de mi vida. Concédeme la gracia de un verdadero rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, interceded por mí. Hoy en el Evangelio se nos dice cómo un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos tenían hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérsela. Los fariseos, que vieron que los discípulos hacían en sábado algo prohibido, porque era un trabajo el hecho de arrancar espigas, le recriminan a Jesús. Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Y Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, una cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus discípulos. ¿Y no habéis leído también en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo digo que aquí hay uno que es Señor del sábado. Las palabras de Jesús a aquellos fariseos les tienen que romper por dentro. Ellos son los hombres que se atan sobre todo a la materialidad de la ley. Agradar a Dios va mucho más allá que cumplir una serie de preceptos y de normas y de prescripciones que muchas veces vaciamos de contenido y de sentido, y que nosotros nos empeñamos en convertirla en cargas pesadas. Jesús hoy, cuando recrimina a los fariseos, lo que les quiere decir es que la ley está para ayudar al hombre, como señales y como indicativos. A veces son como esas vías del tren que sirven pues para que la maquinaria del tren pueda emprender su camino. Pero son esos instrumentos que nos vienen a ayudar a preservar algo más importante. ¿Y por qué el sábado era importante? Porque el sentido del sábado era dedicar un día entero, una jornada a la semana entera, al descanso necesario del cuerpo, pero también a ese descanso del hombre, que es dejar que Dios sea Dios en su vida. Y por eso ahorraban trabajos manuales, y por eso no hacían muchísimas cosas en sábado. Y de ahí todos esos preceptos que intentaban sobre todo salvaguardar, dedicar 24 horas de la vida a aquello que es fundamental y que no podemos obviar. Y que muchas veces por la prisa, por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, olvidamos, que es celebrar la presencia del Dios que actúa salvando en mi vida. Y preservar también los límites de la humana fragilidad, que necesita del descanso físico, pero también del descanso espiritual, que se encuentra sobre todo en beber de esa fuente que es el encuentro con el Señor. Y yo me pregunto, más allá de la materialidad, de todas esas normas y preceptos a las que nos aferramos, tú y yo también las vaciamos de contenido. La ley se ha hecho para ayudar al hombre a preservar aquello que es importante, y aquello que es importante y fundamental está muy por encima de la ley. ¿Cómo es tu relación con Jesucristo? ¿Cómo es mi relación contigo, Jesús? Me duele no el hecho de no cumplir algunos de los 10 mandamientos, o me duele de hecho
el que no valoro aquello que intentan decirme como un sí, todos esos preceptos. Detrás de todo ese no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros, no darás falso testimonio, hay un no porque hay un sí grande, algo que hay que preservar mucho mayor, que es el sí a la vida, el sí a Dios, el sí a la verdad, el sí a la autenticidad del hombre. Y yo te encuentro a ti, Señor, detrás de todo eso. Y me duele la mediocridad de mi vida, no porque vea que no soy capaz de cumplir una serie de preceptos y de normas, sino sencillamente porque más allá de la legalidad, de lo que me privo, lo que transgredo, aquello que afeo, es mi relación de amistad contigo. Me gusta mucho hoy la primera lectura. La primera lectura es del libro del profeta Isaías. Y dice así: en aquel tiempo Ezequías, rey, cayó enfermo de muerte. Y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, haz testamento, porque vas a morir y no vivirás. A todos nos llega el día, el momento, la oportunidad, en que también tengamos que cruzar personalmente, por muy acompañado y rodeado de familiares y de amigos que estemos, ese umbral que nos abre al misterio de la eternidad. Y nos da miedo el contemplar la muerte como separación, como ruptura, y es verdad, la muerte nos rompe físicamente, la muerte nos separa físicamente de aquellos que queremos, la muerte nos rompe en esa unidad de cuerpo y de alma, que será transitorio, porque también el cuerpo está llamado a la vida. San Francisco la llamaba hermana muerte, porque la muerte nos abre al misterio de la eternidad junto a Dios. Y es verdad que contemplar la muerte en el horizonte de la vida nos ayuda a relativizar pues muchas de esas preocupaciones y problemas que tenemos. Y es lógico que uno haga testamento y legue sus cosas, aquellas pertenencias, a aquellos que le rodean. Pero ¿y si dejáramos el testamento de nuestra vida, el legado de nuestra vida, el tesoro de nuestra vida, con aquello que de verdad es indeleble, con aquello que de verdad sirve? Tengo un amigo que está quejado de una enfermedad mortal, y cuando le daba la unción de enfermo y él es consciente de que el Señor lo llama a participar de la vida eterna, les decía a sus hijos y a sus nietos: la única pena que tengo en mi vida es la tristeza de no ser santo. Aquel abuelo, aquel padre, aquel esposo, lo que les quería transmitir a sus hijos, más allá de las propiedades o cosas que les pueda legar, es que el testamento de su vida, que el epitafio de su vida es que aquello que tiene valor es aquello que no se borra, aquello que no se compra, sino aquello que le da verdadero sentido a la existencia. Y que su testamento era el deseo de ser santo, el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Entonces Ezequiel nos dice así, la primera lectura del día de hoy: volvió la cara y oró al Señor diciendo: Señor, acuérdate de que he caminado en tu presencia con un corazón sincero e íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Volver la vida al Señor. Puede ser hoy ese día en el que tú y yo nos decidamos, como Ezequiel, a decirle: Señor, yo quiero caminar en tu presencia. Quiero con la torpeza de mi vida hacerte feliz. Quiero que tu rostro, el rostro de la Trinidad, se ilumine de alegría al ver que camino con un corazón sincero, andando en verdad e íntegro, no dividido, no roto en amores ilegítimos, sincero e íntegro.
que mi pobre existencia ha hecho lo que te agrada, que aquí estoy, Señor, y que he cumplido el fin de mi existencia, que se haga tu voluntad en mí, que he soñado tu sueño de santidad. Señor, yo quiero que hoy ese también sea el testamento de mi pobre vida. Me vais a permitir que acabe hoy, día 17 de julio, con una anécdota. Esta tarde voy a tener la oportunidad de ser testigo de excepción de cómo una pareja de amigos van a decir su sí a la vocación matrimonial. Obvio su nombre, porque quiero que sean los nombres de todos aquellos que habéis sido con esta vocación bendecidos. Lo que es humano, el amor entre un hombre y una mujer, ellos, poniendo a Jesucristo en su vida, lo quieren hacer sagrado. Y espero que me perdonen que cuente esta anécdota de su vida, pero creo que nos viene muy bien para todo. Yo les decía a estos amigos míos que cuando me regalan o me invitan a una boda, yo cojo esa invitación de boda y debajo del pañito del sagrario, donde está Jesús sacramentado, pues deposito su invitación, pidiéndole al Señor que sea un invitado en ese camino que emprenden hombre y mujer, haciendo sacramento Jesús lo que es muy legítimo humanamente, el amor oblativo de un hombre y una mujer. Y les digo que el secreto para que un matrimonio pues sea feliz está en hacer como Jesús hace en la Eucaristía. Aquí está mi cuerpo y mi sangre que se entrega. Y que cada vez que nos entregamos y que morimos a nosotros, nos hacemos como Jesús en la Eucaristía. Pues bien, estos amigos míos que han tenido que retrasar la fecha de la celebración de su boda hasta el día de hoy, me preguntaban: ¿sigue nuestra invitación debajo del pañito del sagrario? Y yo les decía: ahí permanecerá hasta el día en que os caséis. Y ellos me decían: fue la primera invitación. Y quisimos ponerla aquella noche juntos los tres, debajo de Jesús en la Eucaristía, porque queremos que Él sea el primer invitado a nuestra boda, a nuestra vida matrimonial. Pues mira, yo les auguro que de la mano del Señor tendrán las dificultades que tiene todo matrimonio, pero sin lugar a duda un camino lleno de bendiciones, porque quieren hacer partícipe, viviendo muy conscientemente, lo que significa la vida con el Señor. Ese será el testamento que legarán a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos. Cuando hombre y mujer sean transparencia el uno para el otro de cómo los ama Dios a través de la torpeza de su vida. Pues también tú y yo hoy invitemos al Señor a nuestra vida, a nuestra vocación particular. María, haz que el vino de lo cotidiano, ese agua insípida, se transforme por mediación de tu Hijo, como en Caná, en un vino de calidad y de fiesta. Que yo también camine en tu presencia, Señor, ayudado por el ejemplo de mis hermanos, por la intercesión de los santos, por tu ayuda y gracia, con un corazón sincero e íntegro. Y que ese sea el testamento de mi vida. Caminar en tu presencia, Señor. Hacer en mi vida tu sueño de santidad. Que así sea.